Muy bien, entonces doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, por su fidelidad al Señor en el estudio de la palabra, por su dedicación, el tiempo que dedicaron a estas 8 lecciones, ¿verdad? Que el Señor, que el Señor les pague con muchas bendiciones y siempre están ustedes en mis oraciones. Vamos a hoy terminar la lección número 8, las 8 lecciones que son, y empezamos, ¿verdad?, a estudiar la vida del apóstol Pablo. De hecho, empezamos con Saulo de Tarso, que no era ni siquiera en pintura él pensaba que iba a servir al Señor de esa forma. Y vamos a terminar con los últimos días del apóstol Pablo. Se despide valientemente dándole gracias al Señor, ¿verdad? Puedo hacerme la idea de un soldado con la bandera en lo más alto, sabiendo que había dado todo para servir al Señor, sabiendo que cada suspiro, cada palabra, cada reto que había sido conquistado había sido hecho por la obra del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios actuando en su vida. Entonces hoy vamos a terminar esa lección y vamos a empezar con una oración. Entonces empecemos. Señor Dios, Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias porque hiciste que el cielo fuera posible para los pecadores. Te pido que me sostengas en la fe hasta el último de mis días, para que también yo pueda tener la confianza que tuvo Pablo y sepa que mi hogar es el cielo contigo. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Excelente, entonces en los primeros 10 minutos de esta clase vamos a hablar un poquito del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Vieron el video, también leyeron los pasajes bíblicos, ¿verdad?, que describían la historia del apóstol Pablo, sus momentos en que estuvo en la corte frente a las autoridades romanas y todo eso. Entonces, ¿alguien puede hacer un resumen del tercer viaje misionero del apóstol Pablo? Salvador, por favor. Sí, muchas gracias, Delene. Nomás yo anoté 4 puntos para hacerlo algo resumido y si me faltó más que alguien pueda participar. El primer punto que anoté yo sobre el tercer viaje misionero de Pablo es que Pablo comienza su tercer viaje misionero visitando varios lugares de Galacia y de Frigia, perdón, no lo puedo pronunciar. Uh-huh. El segundo punto del tercer viaje de Pablo es que Pablo regresa a Éfeso, donde permaneció 2 años y medio. El tercer punto del tercer viaje misionero de Pablo es que Pablo se dirige a Jerusalén, pasando primeramente por Macedonia y Grecia. El cuarto punto es que Pablo continúa su viaje a Jerusalén, visitando primeramente a los discípulos en Tiro por 7 días. Excelente resumen, Salvador. Muchas gracias. Sí, entonces vimos que Natalie, por favor. El micrófono. Perdón, profesor, siempre se me olvida. Está bien. En Croat, Pablo estaba dando un largo discurso, su última noche allí, y un joven que se cayó por la ventana del tercer piso, y Pablo lo resucitó. Luego, en camino a Jerusalén, pues Pablo se despidió a los líderes de Efesios con sentimiento y unas grandes palabras de ánimo, que eso, bueno, a mí en lo personal me impacta mucho.
lo de Hechos 20 del versículo 17 al 36. Y luego cuando regresó, ¿verdad?, a Jerusalén para celebrar Pentecostés, en donde los judíos de Asia iniciaron la protesta que llevó al arresto de Pablo. Después de pasar unos 2 años bajo el arresto en Cesarea, él apeló al emperador romano y ahí concluimos con lo que vemos el video de los últimos días de Pablo, que antes de morir estaba encarcelado, porque antes, durante su arresto, que de ese tiempo fue un arresto domiciliario, donde ahí él recibía varias personas con las cuales compartía el mensaje de salvación y las buenas nuevas. Eso es mi aporte, profesor. Hasta ahí, profe, hasta ahí. No la escuchamos, profe. Natalie, ¿sí me escuchan? Ahora sí, profesor, ahora sí le escucho. Ahora sí, qué bueno, gracias a Dios. Ya me empecé a preocuparme. Muy bien, entonces les estaba diciendo que el apóstol Pablo regresó a visitar algunos lugares, como ya mencionaron ustedes en Éfeso, ¿verdad? Pasó un buen tiempo ahí. También despidiéndose, como ya dijeron, las despedidas del apóstol Pablo eran muy, muy lindas, ¿verdad? Siempre motivando a los que quedaban a proclamar el evangelio, una motivación espiritual, ¿verdad? Él siempre decía las cosas directamente como era y siempre hacía que los creyentes levantaran la mirada y vieran la cruz, ¿verdad? El centro de su enseñanza era Cristo crucificado. Qué cosa más maravillosa. Pues bien, está un poco el resumen, lo que literalmente dijo Natalie, donde pasó mucho tiempo, ¿verdad? A veces me pongo a pensar que en Cesarea pasó 2 años ahí como una pelotita de fútbol para allá y para acá, ¿verdad? Nadie lo encontraba culpable, pero tampoco lo dejaban en libertad. Entonces, en ese ir y venir. Sin embargo, el apóstol Pablo, frente a las máximas autoridades del Imperio Romano, él valientemente proclamaba el evangelio, ¿verdad? No tenía temor, no tenía vergüenza de decirlo. Todo lo contrario, él con valentía proclamaba el evangelio. Es una motivación maravillosa para nosotros que muchas las veces tenemos un poquito de temor de hablar de las cosas de Dios. Excelente, muchísimas gracias. Vamos ahora sí a enfocarnos en Hechos 28, 16 al 31 y vamos a hablar de los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hay muchos personajes en esta historia. ¿Alguien, un voluntario, voluntaria? Salvador, gracias. Sí, muchas gracias. Los personajes de esta historia, pues primeramente Cristo, que es el mensaje que está hablando, se está testificando de Cristo, Pablo, los judíos romanos, Nerón, el César y los cristianos, Isaías, que se habla del libro de Isaías, están hablando de Isaías, de las profecías, y los gentiles. Excelente. Muchísimas gracias, Salvador. ¿Alguien más quiere acotar algo?
No, muy bien. Entonces ahí están los personajes: Pablo, el centurión, los judíos más importantes en Roma. Algunos creyeron, otros no. Perdón, profesor, también Sí, así está el centurión y los otros presos, ¿verdad? Que entrega el centurión. excelente. Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, esto es como un resumen, pero hay muchos más personajes. Gracias, Oliver. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Natalie. Señor, bueno, los corazones duros, oídos incapaces de escuchar y ojos cerrados. Y también, lógico, la casa cuando estuvo Pablo y ya cuando fue preso, la cárcel, lo que involucra la cárcel, ¿no? ¿Verdad? Las rejas y todo lo demás. Excelente. Muy, muy, muy bien. Bien dicho, Natalie. Sí, esos son los objetos, ¿verdad? Los corazones duros, oídos incapaces de oír, ojos cerrados, y también la casa, que no fue otra cosa que un centro de operaciones, un centro de reuniones, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo invitaba, venían, hablaba, proclamaba el evangelio. Unos iban felices a la casa, ¿verdad? Habiendo escuchado el evangelio de Cristo, otros no. Lo mismo que sucede hoy en día, ¿verdad? Es la historia de la humanidad es la misma, sigue siendo la misma. ¿Dónde ocurrió esta historia? Hilario. Sí, esta historia empezó en Jerusalén y luego terminó en Cesarea. Se inició en Jerusalén. Excelente, gracias. ¿Alguien más? Natalie. La primera vez que Pablo ya estaba bajo custodia en Roma, vivió durante un buen tiempo en esa casa rentada, que vivió pues con mucha libertad a pesar de que tenía la compañía del soldado romano para recibir visitas y predicar la palabra libremente. Excelente. Entonces, en Roma se juntaron donde el apóstol Pablo se hospedaba, ¿verdad? Cuando estaba en, bajo custodia en Roma, una casa rentada, y gracias al Señor tenía la libertad de proclamar el evangelio, recibir visitas. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, no, las autoridades, ¿verdad? Aunque eran seculares totalmente, las autoridades romanas no veían ningún inconveniente, no había ninguna de qué juzgarlo, ¿verdad? Entonces no era un hombre revoltoso, no era un hombre que causaba problemas. Absolutamente, me imagino que era muy culto, muy amoroso al momento de proclamar el evangelio, y pues estaba muy bien allí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Hilario levantó la mano o la dejó levantada? Pastor, ¿puede ser en el tercer viaje de Pablo? Sí, 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 excelente, bien dicho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra sugerencia? Natalie. En el año, supuestamente el año 61 después de Cristo, y Pablo pues pasó 2 años en Roma. Excelente. Gracias. Es impresionante ver la fidelidad del apóstol Pablo a la palabra de Dios. Recién llegado,
¿verdad? Cuánto tiempo pasó en el viaje por alta mar, casi muere en el camino, ¿verdad? Una historia de película, ¿verdad? Entonces justo llega a Roma y 3 días después, ¿qué hace? Empieza a convocar a los judíos, a los líderes religiosos judíos para hablar, para ver qué pensaban ellos de él, para ver si ellos también estaban en su contra, ¿verdad? 3 días después que llegó a Roma, más o menos en el año 61, como dijo Natalie, y Pablo pasa 2 años en Roma hasta que pues es decapitado, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Salvador. Sí, muchas gracias. El problema es que Pablo predicaba y testificaba de Jesús, hablaba sobre la resurrección de los muertos y que los judíos estaban viendo cómo se estaba formando una nueva iglesia. Gracias, Salvador. Hilario. Ajá, sí, el problema exactamente como dice el hermano. Porque Pablo siempre en sus prédicas hablaba de un Jesucristo resucitado. Él hablaba que incluso frente al concilio, digamos así, él vio que había fariseos y judíos, y saduceos, perdón. Y entonces aprovechó, dijo, bueno, este es el momento como para que porque todo estaba en contra de él. Y sabiendo él, porque él siendo fariseo, que tenían la creencia de la resurrección. Y él siempre, Pablo habló de nuestro Señor Jesucristo como un Dios vivo. Entonces ese fue el gran problema que los judíos estaban en contra y decían que era una secta, que era una nueva secta de Nazareo que se estaba levantando. Gracias. Gracias, Hilario. Natalie. Profesor, bueno, el problema que yo veo, bueno, veo varios. Parte del primero de que Pablo ya estaba prisionero propiamente, incluso cuando ya está en la cárcel. El ver que muchos le habían abandonado, solo Lucas se había quedado con él y que la preocupación de él, de todo el trabajo que quedaba por delante, todas esas nuevas iglesias que se iban formando y que él deseaba volver a visitar para fortalecer a esos nuevos creyentes, nuevos discípulos que se estaban levantando. Y ahí es donde quiero compartirlo porque a mí me ha fortalecido tanto mi vida esa porción de la palabra, donde él dice, el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor han esperado su venida. Wow, creo que, bueno, eso nos alienta ante cualquier problema que pueda surgir cuando llevamos su mensaje de salvación, ese mensaje que ha obrado en nosotros con perdón y vida eterna en él. Gracias, Natalie. Muchísimas gracias. Muy lindo comentario. Excelente. Entonces, Pablo es prisionero de los romanos, pero todavía le queda mucho trabajo. Y una cosa que yo noté mientras leí el pasaje bíblico es cuando el apóstol Pablo llega a Roma, convoca a los líderes religiosos. Ellos no tienen ninguna acusación. Ellos solo habían escuchado que se hablaba mucho de esa secta. Y el apóstol Pablo pacientemente les explicó, ¿verdad?, la conexión que existía entre el Antiguo Testamento y Jesucristo, el Mesías prometido. Hablaba, le explicaba, ¿verdad?, con lujo de detalles. Los judíos
no estaban en contra, ¿verdad? No lo acusaron de nada, pero no creyeron, ¿verdad? Las palabras que dice el apóstol Pablo, por eso hace referencia al profeta Isaías y dice, ustedes escuchan, ¿verdad? Que dicen que escuchan, pero no escuchan, ¿verdad? Entonces, y al escuchar esas palabras, pues los judíos lo dejaron, lo abandonaron, ¿verdad? Que a veces pasa lo mismo hoy en día también con uno proclama la palabra de Dios. Muchos no dicen nada, no están en contra, pero tampoco, ¿verdad? Creen en el evangelio de Cristo. Natalie. Esa parte que usted acaba de decir, profesor, que increíble cómo el apóstol Pablo les enseñó a ellos mismos con el testimonio que ellos estaban dando en ese momento. Por eso acotó a Isaías y les dijo que sus oídos no están percibiendo, no están percibiendo ese mensaje porque lo están rechazando, ya sea por legalismo o por una incredulidad que les cuesta creer esa obra salvífica que tienen, que están escuchando, ¿no? Excelente, Natalie, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre esa parte? Si no, vamos a continuar. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. Estamos enfocados única y exclusivamente en Hechos 28, 16, 31. Yo sé que había mucha información para que busquemos, ¿verdad? Está el viaje de Pablo, lo que sufrió, lo que tuvo que pasar, pero hoy vamos a enfocarnos exclusivamente en la llegada del apóstol Pablo a Roma, en la proclamación del evangelio a sus paisanos, vamos a decirlo así, los años que estaba preso y qué hacía mientras estaba en arresto domiciliario, ¿verdad? Entonces, contemos la historia. A Salvador, por favor. Sí, muchas gracias. Pues una de las cosas que ocurrieron aquí en la historia es, como lo comentaba usted, la convocación a los judíos ahí en Roma, que los convocó a Pablo, y la predicación que dio en Roma. Excelente, gracias, Salvador. ¿Alguien más? Oliver, por favor. Pues también en el versículo 16 está el desenlace de todo este viaje por el mar, donde el centurión Julio, que hasta es mencionado más atrás, el centurión Julio entrega a los prisioneros al encargado de la guardia allá en Roma, ¿no? Y Pablo vive aparte. Entonces ahí comienza esta historia donde Pablo ya está en Roma y predica ahí a judíos, les predica desde las escrituras sobre Jesucristo, les da testimonio de Jesucristo y les dice pues que era necesario que así sucediera para que la palabra de Dios fuera entonces primero enviada a los judíos y después a todos los confines de la tierra, ¿no? Pues que el Señor está cumpliendo sus promesas. Excelente, Oliver, muchísimas gracias. Ramona, adelante, por favor. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. También hay que recalcar en el verso 28 que a donde Pablo le enfatiza a los judíos, ¿verdad? Porque él se reunió con ellos, le explicó, le dijo, miren, no hay motivo alguno por el cual yo estar encarcelado. Yo simplemente me dedico a predicar la palabra, etcétera, etcétera. Le predicó y le habló desde la mañana hasta en la noche. Pero aún así, muchos de ellos lo rechazaron. Pero dice la palabra en el verso 28, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. O sea que si ustedes la rechazan, pues el pueblo de los gentiles, ellos no rechazarán esta salvación, sino que la aceptarán. Amén. Amén. Ramona, bien dicho, excelente, gracias.
Y en este contexto, en esta historia, ¿cuál es la diferencia entre los gentiles y los judíos? Los judíos vienen siendo el pueblo de Dios, o sea, quienes crecieron con la ley, quienes se suponen que conocían la ley, que conocían la palabra. Entonces, los gentiles vienen siendo lo no cristiano. Exactamente. Que a eso que nosotros estamos llamados, a ir a lo no cristiano y mostrarle el evangelio de salvación. O sea, esa es la misión de Academia Cristo. Y yo entiendo que cada uno de los que estamos tomando estas clases, porque era algo, o sea, yo tengo que testificar esto, profesor, porque era algo que yo le estaba pidiendo a Dios desde lo más profundo de mi corazón, crecer, poder capacitarme cada día más. Y le dije al Señor, Padre, el tiempo que me reste de vida, yo quiero dedicártelo a ti, o sea, yo quiero alcanzar aquello que aún no te conocen. Y entiendo que Academia Cristo ha sido una respuesta de Dios para mi vida, porque estoy aprendiendo con cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por el director ejecutivo, por Natán y por cada uno de ustedes, profesor. Estoy muy agradecida de Dios. Gracias, Ramona, que sus palabras queden escritas en una piedra para la gloria de Dios. Amén. Porque usted también es parte de este maravilloso equipo que el Señor nos ha llamado a compartir con otros el evangelio. Y es la verdad, ¿verdad? Los judíos rechazaron el tesoro que el apóstol Pablo, que el propio Jesucristo mismo, con sus propios labios les estaba invitando. Rechazaron, mientras que los gentiles escucharon con gozo el evangelio, aplicaron a sus vidas y con gozo compartieron con otros. Esa es la historia más maravillosa para nosotros también, porque eso es lo que ha pasado. Gracias a Ramona, que el Señor le bendiga, y esa es una prueba inequívoca de que el Señor sí escucha nuestras oraciones. ¿Alguien más puede contarnos la historia? ¿Alguna parte así que le llama muchísimo la atención? Profesor, a mí Sí. también me impactó mucho, bueno, el ver cuando ya, incluso ya él estaba en prisión, cómo escribe sus cartas, cómo le escribe a Timoteo, y nos recalca ahí la importancia también de la oración, de cómo él, pese a que está en esa situación que ya sabe que pronto va a ser muerto, le recuerda a Timoteo que lo tiene presente en sus oraciones. Y entonces es Excelente. algo, y que lo exhorta, ¿verdad? Pues le pide su capa y que espera su visita, pero esa parte de que día y noche lo recuerda en sus oraciones, wow, eso Que estamos llamados a hacer, sobre todo yo creo que cuando estamos discipulando a gente, porque no solo darles el mensaje, sino ver ese cuidado que tenía Pablo por esos creyentes, de cuidarlos en la sana doctrina, en la palabra, estar al pendiente en su crecimiento espiritual, ¿no? excelente. Gracias, Natalie. Hilario, adelante, por favor. Sí, lo que me ha llamado bastante la atención es la forma, ese cambio tan profundo que tuvo Pablo. Pablo en todo momento, en todo tiempo, no dejó de hablar de Jesucristo. Siempre lo presentó como un Cristo vivo, un Cristo poderoso. Incluso Jesucristo, antes que Pablo viviera en esta tercera misión, lo que iba a vivir, Jesucristo le mostró, le dijo, vas a tener problemas en Jerusalén.
antes de que se presentara. Y después cuando hizo su defensa, también le volvió a decir, es necesario que ahora me defienda, o sea, no es que lo defienda, sino que hable bien de mí en Roma. Ya el Señor le tenía como todo lo que iba a acontecer, pero él siempre iba de la mano con Jesucristo. O sea, en todo momento el Señor estuvo con él, en los gozos, en los momentos duros, pero Pablo siempre tuvo esa conexión tremenda. Pablo en ningún momento se desanimó, incluso estuvieron al borde de la muerte y Pablo le aseguró a los otros presos que ni siquiera un pelo de ellos se iba a perder, pues. Entonces eso es lo que me llama la atención, que este era un hombre verdaderamente de fe, este era un hombre que estaba entregado totalmente en los caminos de Cristo, pues. Y siempre hablaba como dando fe por medio del Espíritu Santo, tanto a gentiles como a los judíos, todo estaba puesto en las manos de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Bien dicho. Gracias, Hilario. Excelente. Muchísimas gracias por sus comentarios. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve, si se resuelve? ¿Alguien voluntario? Salvador. Sí, muchas gracias. Sí se resuelve el problema. ¿Y cómo? Pues que aunque los judíos se disgustaron porque Pablo les testificaba de Cristo y no cambió de opinión, de punto de vista, pues se disgustaron, ¿verdad? Y se alejaron, pero el problema se resolvió porque Pablo les dijo que también que también la salvación era para los gentiles, que Dios les estaba ofreciendo también la salvación para ellos, para los gentiles, y que aunque ellos se habían hecho o convertido en ciegos espirituales y se hayan tapado los oídos, que se hayan hecho indiferentes a los gentiles, pues aunque les gustara o no les gustara, pues Dios les estaba ofreciendo la salvación también para los gentiles. Excelente, gracias, Salvador. Sí. La proclamación del evangelio continuó, ¿verdad? Las cartas que escribió el apóstol Pablo, muy personalificadas, ¿verdad? Muy personales. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, hay una parte que él escribe, creo que es a los colosenses o a los tesalonicenses, donde dice que él está con las cadenas, ¿verdad? Él está amarrado literalmente a un soldado romano ahí. Y uno puede hacerse la imagen que cada momento en que movía la pluma para escribir una palabra, las cadenas le recordaban que era un prisionero. Y en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo le guió, le iluminó a escribir y decir el consuelo que Pablo tenía, que la palabra de Dios no está encadenada, ¿verdad? Y ese es el gozo, el ímpetu que tenía el apóstol Pablo por hacer que la palabra de Dios sea conocida en otros lugares, y bendito sea Dios, porque por medio de esos instrumentos que Dios usó, hoy conocemos el evangelio. Seguimos, vamos a consolidar ahora de qué se trata la historia. Esta parte específica de la historia, ¿de qué se trata? ¿Alguien? Hilario, adelante, hermano. Veo que la historia se trata de hablar un evangelio que es universal, que era lo que se estaba aclarando acá, que es lo que siempre Pablo estuvo presente, que era un evangelio para todos, que no era un evangelio solamente para un pueblo específico, sino que este evangelio se había expandido a las naciones y
eso es lo que veo que de esto se trataba, es la defensa de Pablo por lo que él estaba creyendo, por su fe. Excelente, gracias Hilario. Ramona, adelante por favor. Sí, Perdón Ramona, por alguna razón le desactivé el micrófono. Por favor, discúlpeme. Ramona, si puede activar. Excelente, sí, gracias, lo sí. siento. Se trata de los últimos días de Pablo. O sea, lo que Pablo vivió, lo que Pablo padeció, que aún ya en las últimas, o sea, estaba consciente de su misión y aún hasta las últimas horas de vida siguió predicando, o sea, no se cansó. Y esta historia de hoy me ha sensibilizado mucho, por eso que he opinado poco, porque estoy muy sensible hoy por ver el esmero y la dedicación del apóstol Pablo. O sea, es una inspiración para nosotros de que él supo cuál fue su misión aquí en la tierra y aún sabiendo que iba a ser ejecutado. O sea, no estaba triste, sino que dijo, he peleado la buena batalla, o sea, he terminado mi carrera. Y es una inspiración para nosotros, profesor. Perdón, porque estoy muy sensible. Desde que vi el nombre del estudio de hoy, que es los últimos días de vida de Pablo, me entristecí mucho a medida que iba leyendo y profundizando en la palabra, profesor. Perdón. Gracias, Ramona. No, estamos con usted porque eso es obra del Espíritu Santo, Ramona. Bendito sea Dios por esa bendición, sentir eso de cerca en lo más profundo de nuestros corazones. Es un regalo de Dios. Al contrario, Ramona, gracias por mostrarnos que la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz y es activa como lo fue en los tiempos del apóstol Pablo. Muchísimas gracias. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Voluntario, una voluntaria. Adelante, por favor. Salvador y Natalie. Sí, muchas gracias. El pecado que me enseña a confesar esta historia es la incredulidad que a veces puedo tener en algunos aspectos espirituales, por ejemplo, o en mi diario vivir hacia mi necedad o falta de sentido acerca de la voluntad de Dios, viendo el propósito de Dios, como lo contaba usted, la hermana, cómo usó a Pablo, y a veces que no lo podemos ver, el propósito de Dios, pero Dios sabe por qué hace las cosas y cómo nos quiere guiar para llevar su palabra y llevar nuestro diario vivir. Gracias, Salvador. Lady, por favor, y luego Natalie. Sí, pastor, de pronto a veces ser más diligente, como lo fue Pablo. Como ya la hermana decía, la historia de Pablo es muy conmovedora para todos y que sea ejemplo para nosotros ser ese Pablo de estos tiempos que tanto el mundo necesita. Muchísimas gracias, bien dicho. Hilario, perdón, Natalie primero y luego Hilario. Sí, profesor, es realmente conmovedora, sobre todo la parte humana, porque Pablo fue humano, ¿no?
y el verse de repente también abandonado, como lo abandonó Demas. Entonces, a veces cometemos en el tiempo presente, tendemos a evitar tal vez los problemas, y cuando un compañero, un hermano en la fe está en esa misión y tal vez empezamos a ver dificultades de cualquier tipo de rechazo o reclamos a nivel familiar para aquel hermano o hermana, pues tendemos a huir, y que Dios le ayude y juéguesela como pueda. Y creo que no estamos llamados a eso. O sea, no solo con el mismo ejemplo de Pablo, que, como dije antes, le escribió a Timoteo y oraba también por otros. Tener ese ejemplo de apoyarse primeramente en la oración y en todo en lo que humanamente podamos brindarle el apoyo, porque para eso estamos llamados, a llevar esas buenas nuevas de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, no solo con el comunicado teórico de la palabra en sí, sino con nuestras acciones, dando testimonio de que amamos a ese prójimo, queremos que sea salvo. Y entonces, todo lo que humanamente tengamos a disposición o podamos obtener para brindar ayuda a esos hermanos que lo necesitan, y sobre todo también, pues, como en Academia Cristo, en lo que podamos trabajar juntos para llevar esa proclama del Evangelio a todo el mundo y a todas las naciones. Gracias, Natalie, bien dicho. Hilario, por favor, adelante. Ajá, profesor. Como dijo el hermano empezando, hay un pecado acá terrible, que todavía batallamos con eso, la naturaleza humana, es la incredulidad. Es tremendo como Pablo nos da una lección tremenda de fe, ¿verdad? Porque el evangelio se trata de eso. Hay que creer, hay que tener fe. Para movernos en ese mundo espiritual que es tan fuerte, por medio de fe. Y entonces el incrédulo, gente judía de la casa de nuestro Señor Jesucristo, de Israel, no creían y aún ese es el gran problema de hoy en día. Pasa con nosotros, podemos ocultarnos, no podemos esconder. ¿Por qué? Yo soy un hombre y no puedo creer en otro hombre. Entonces, es delicado, porque a veces llegan personas que se montan en escenario y se proclaman profeta, evangelista, y dicen tantas cosas, pero si esta gente no está en el espíritu, eso no va a llegar. Entonces, también nosotros tenemos que tratar de andar en el espíritu para saber si esas palabras que están saliendo del hombre son de hombre o vienen del Espíritu de Dios. Entonces es una batalla diaria. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque esto es un pecado tremendo que se maneja en nuestra vida, la incredulidad, porque entonces llega el momento que sí está hablando el Espíritu Santo, pero como si ando predispuesto, voy a ver qué vino este hombre, o en vez de decir, voy a ver qué me trajo mi Señor, qué palabra me tiene mi Señor. Oye, entonces estoy pendiente, más que si es el hombre que está hablando, y entonces no estoy discerniendo en el espíritu si son palabras de Dios o del hombre. Gracias, Hilario. Excelente. Sí, lo que dice aquí, ¿verdad? Somos tentados a desconfiar las buenas nuevas de Cristo. A veces estamos tan enfocados, como siempre digo, en las cosas materiales, en las preocupaciones de la vida, también muchas de las veces tan enfocados en nuestras familias, ¿verdad? Que se nos olvida que nuestras almas están sedientas, que nuestras almas están hambrientas, ¿verdad? Y el único alimento espiritual que nos fortalece de adentro hacia afuera es el Evangelio, es la palabra de Dios, ¿verdad? Uno mira la vida del apóstol Pablo, uno al leer, ¿verdad? Y hacerse la imagen de los latigazos, de los sufrimientos, de las persecuciones, de las injusticias que sufrió este hombre, ¿verdad? El apóstol Pablo.
y puede decir que hombre de valor, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo siempre dice en todo lo que él escribe, lo que él proclama, es que todo lo que él era un regalo de Dios, ¿verdad? Era el Espíritu Santo trabajando dentro de él. En lo absoluto, él, ¿verdad? Vivía para sí mismo, es lo que estoy tratando de decir, sino para su Señor y Salvador Jesucristo. Ese es un gran recordatorio para nosotros, que la honra, que la gloria es de nuestro Padre Celestial. Él nos da el privilegio de servirlo a Él con nuestros talentos, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Pastor, en que Él nos ayuda a superar todo obstáculo que se nos presenta en la vida. Siempre lo tenemos a Él para darnos esa fuerza. Excelente. El amor de Dios es incansable, ¿verdad? El amor de Dios es infinito. Ricardo. Dios, ¿dónde está? Sepan ustedes, pues, que de ahora en adelante esta salvación de Dios se ofrece a los no judíos, o sea, a nosotros, y ellos la escucharán. La salvación se le ofreció a los judíos y los judíos no la recibieron, al contrario, la rechazaron. Y se nos ofreció a nosotros, que no teníamos nada que ver en este baile, nosotros la aceptamos. Ese es el amor de Dios. Gracias Ricardo. Excelente. Al igual que Dios no abandonó a Pablo mientras proclamaba fielmente el Evangelio, Dios no abandonará a nosotros tampoco. Aunque vamos a sufrir, y eso es la verdad, por serle fiel a Él, Él nos librará de todo mal y nos preservará para su reino celestial. Esa es la promesa de Dios. Cada mañana, hermano y hermana, cuando usted se levanta de su cama, cuando se dirige a trabajar, quizás con el dolor del cuerpo, quizás con una molestia médica de salud, ¿verdad? Pero acuérdese de esto, que el Señor Jesucristo le ha prometido la vida eterna en el cielo y Él hará todo lo posible para que sus hijos estén junto a Él en la mansión celestial. Todos los días vamos a tener tentaciones. Las palabras de Pablo siempre hacen eco en mi vida, ¿verdad? Cuando una parte que dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, termino haciendo, ¿verdad? Y al fin dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo miserable, este cuerpo mortal? Y se acuerda y dice, mi Señor Jesucristo. Él es el único que me libra. Él es el único que me perdona. Él es el único que me da la fortaleza espiritual. Aunque mi cuerpo se esté cayendo en pedazos, sabemos que nuestra alma está joven, está fuerte y está anhelante de seguir adelante en la proclamación del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él? Salvador. Adelante, Sí, hermano, por favor. Muchas gracias. Pues, primeramente, es una historia que es muy impactante para mi vida, porque en muchos aspectos de la vida de Pablo me identifico. Puedo decir que en la mayoría de la vida de Pablo, puedo decir que me identifico con él en muchos aspectos, demasiados, y era una de las razones que nunca había querido leer la historia de... perdón. Era una de las razones por las que nunca quería... No veo nadie que se llame vida y que comparta. Perdón. Siri. Está Es bien, una de adelante. las
cosas que siempre me detuve a leer la vida de Pablo porque se me hacía muy difícil ver la historia, que muchas cosas he pasado yo igual que Pablo. Me identifico con él y nunca lo había leído, la verdad. Apenas ahora en esta clase que me hicieron estudiar la vida, y fue algo que no me dejó dormir. No le miento, casi no he dormido. Pero lo que me enseña Dios a pedir y hacer es pedirle sabiduría para testificar acerca de Jesús, de su amor. Y lo que me enseña a hacer es proclamar el evangelio de salvación como Pablo lo hizo, que no importa en los momentos que estemos, así como Pablo estuvo encarcelado, no fue un impedimento para predicar. Y es algo que siempre se me ha hecho difícil en esos momentos de pruebas que he tenido en mi vida, que digo yo, no sé cómo Pablo logró hacer tantas cosas que le pasaban y le hicieron, y él nunca dejó de predicar. Por eso es algo que digo, me identifico mucho de verdad con la vida de Pablo, y nunca había querido leerla. Apenas es la primera vez que lo leo. Recuerdo que mi hermano me decía, hey, lee la historia de Pablo, te ayuda mucho y te va a ayudar mucho, y no, siempre me negué. Apenas ahora me hicieron, pero es lo que me enseña a pedir esta historia, a pedir sabiduría y predicar el evangelio en cualquier circunstancia que me encuentre. Gracias, Salvador. Qué lindo. El Señor le bendiga. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos abre el entendimiento en el momento perfecto que leemos la palabra de Dios. Ramón, adelante, por favor. Sí, profesor. Esta historia de Pablo nos alienta, o sea, es una inspiración para todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos decidido contribuir para la expansión del reino. Y es que nos inspira a que por más obstáculos que nosotros presentemos, vamos de la mano con Jesucristo, y que como mismo Él estuvo con Pablo, estará con nosotros, y a no temer, sino a predicar el evangelio de la salvación con valentía. Amén, hermana querida, que el Señor le bendiga por esa fortaleza, ¿sí? Permanecer fiel hasta la muerte, ¿verdad? Sirviendo a nuestro Salvador y proclamando la salvación en su nombre en cualquier situación. Permanecer fiel, ustedes ya mencionaron muy bien, permanecer fiel significa vivir la vida que el Señor nos ha llamado a vivir, ¿verdad? Mediante su palabra, meditación, alimentados de su palabra. Ricardo, por favor, adelante. Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Gracias, Ricardo. El ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo. Esa era lo que la motivación de Pablo, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Cristo. Excelente. Entonces, ustedes notaron el video del profesor, del pastor Johnston, fue basado en esta de Timoteo, ¿verdad? Cuando está hablando las últimas palabras del apóstol Pablo, está dirigiéndose a su hijo espiritual Timoteo, ¿verdad? Le da algunas instrucciones, también le pide algunos favores y todo eso. Entonces, esos pasajes bíblicos que leímos ahí, ¿verdad? Que vemos, que escuchamos en el video, es una bendición grande para nosotros que tengamos escrito en la Biblia, que podamos recurrir a ellos en momentos de aflicción, de tristeza, y también para siempre tener presente cuál es nuestro destino, el destino final, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo, es el cielo. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje?
¿Algún comentario? Salvador y Sí, muchas Ramona gracias. también. Pues con personas que pueden estar dudosas si Dios las puede perdonar, pensando que no es digna del perdón de Dios, como en algún momento estuvieron con esa duda los gentiles, por lo que les hablaban los judíos, por las cosas que les decían que tenían que hacer. Pienso yo que sería una buena forma así de compartir este mensaje con personas que tengan ese pensamiento que no pueden recibir el perdón de Dios. Y también con personas, con hermanos que pasen circunstancias difíciles, como me pasó a mí, que solo leyendo la historia fue algo que me ayudó mucho, que nunca había querido leerla, ahora puedo leerla y compartir lo que me enseñó esta historia. Gracias, hermano querido. Sí, eso es lo lindo, lo divino de la palabra de Dios, es que la misma Biblia, ¿verdad?, nos abre el entendimiento en su tiempo perfecto y nos muestra lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Como dijeron ustedes, con creyentes que están sufriendo por su fe, con los enfermos en los hospitales, específicamente los que están en su lecho de muerte, en ese pasillo pequeño que hay entre la vida y la muerte, ¿verdad? Para un enfermo, para un moribundo, escuchar el dulce evangelio de que alguien vino a este mundo y cargó sobre sus hombros todos sus pecados y lavó con su sangre sus iniquidades, ¿verdad? Y lo cubrió con su manto de justicia. Eso, morir con esa certeza, morir con esa buena nueva, yo creo que es la cosa más maravillosa. También en los asilos de ancianos, donde desafortunadamente muchos ancianitos están abandonados, ¿verdad? Aislados de todo, del mundo exterior, tristes, afligidos, y qué mejor que alegrarles la vida con el evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Ahí vemos una foto del apóstol Pablo escribiendo su carta desde una celda, encadenado, ¿verdad? Pero con un amor por su congregación, por sus congregaciones, por la gente que él proclamaba el evangelio. Muy bien, vamos en el proyecto final va a haber 10 como preguntas o estrategias, ¿verdad? Ustedes van a escoger 2, las estrategias que ustedes vean conveniente, que vean que encaja con el estudio. Flexible, el apóstol Pablo era flexible, vio oposición y persecución como oportunidades para proclamar el evangelio. En las ciudades más estratégicas, se acuerdan que siempre proclamaba en las sinagogas, pero también en otros lugares. Empezaba en en las sinagogas, en las iglesias diversas. Ustedes van a escoger 2 de esas 10, donde el evangelio no había sido predicado antes, ¿verdad? No puso piedra de tropiezo, trabajaba en equipo, capacitaba a otros y daba seguimiento, ¿verdad? A las personas que habían creído en Cristo, ¿verdad? A las congregaciones, quiero decir, siempre les escribía una carta, siempre les iba a visitar cuando podía, siempre les aconsejaba. También el apóstol Pablo tenía un tacto espiritual, un tacto pastoral, ¿verdad? La ley y el evangelio, las dos partes, pues la ley les mostraba su pecado y les consolaba con el evangelio. ¿Cuál de las características de Pablo le llama más la atención? Entonces es para el proyecto final. Elija 2 de las estrategias del apóstol Pablo, la que le haya llamado más la atención, y va a escribir, entonces, yo elegí esta estrategia o estas estrategias, ¿por qué? Y va a explicar la razón, ¿verdad? Excelente. Entonces, las últimas palabras de Pablo, como empezamos la lección. Sí, Natalie. Es que no se me vaya. En esa pregunta de la que hay que explicar por qué la elegimos, tenemos que respaldarla con versículo bíblico. Si es posible, sería muchísimo mejor.
Gracias. Sí, son dos estrategias, ¿verdad? Estas 10 son, ahí están las 10 estrategias, pero hay dos que ustedes pueden escoger ¿por qué, verdad? La razón, y dicen un pasaje bíblico también, si es mucho mejor. Excelente, entonces este es el pasaje bíblico que, ¿verdad? Si podemos ponerlo en la pared de nuestras casas, cuando entramos y cuando salimos de nuestras habitaciones, que sea esto nuestro como himno nacional, si podríamos decirlo, ¿verdad? De esta forma, porque Ay, sí, esto amén. esto es lo que resume su vida y la mía. Esto es lo que resume lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros y sigue haciendo mediante su palabra, mediante los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Entonces dice así la palabra de Dios. Voy a leer de mi Biblia un ratito. Aquí dice entonces, estamos en 2 Timoteo 4, 6 hasta el 8, dice así. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y en el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Cuando yo leo estos versículos, se me estremece la piel porque sé que las promesas del Señor son verdaderas. Y así como lo estuvo con el apóstol Pablo, el día de mañana, cuando usted y yo cerremos nuestros ojos, también el Señor Jesucristo mismo nos pondrá la corona de la victoria en el cielo. Para eso vivimos, hermanos y hermanas. Para eso el Señor nos ha llamado. Y con ese gozo indescriptible, claro que vamos a compartir el Evangelio con otros. Y nomás ya para terminar esta parte, vamos a leer esta parte. Dice, en todo el libro de Hechos, está aquí esta cosa que no puedo leer bien. En todo el libro de Hechos es que se predicaba la palabra en distintos contextos, países, judíos, gentiles, Pedro, Pablo y otros, pero siempre con el mismo mensaje al centro. ¿Cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? ¿Cuál es nuestro mensaje principal en nuestras almas, en nuestros hogares, en la vida diaria, en las iglesias cristianas y en Academia Cristo? Pues Pablo en sus últimos días en esta tierra estaba enfocado en una sola cosa: la salvación por la fe en Jesucristo. Su salvación, la de sus seres queridos y la mía, es obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso proclamaban la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Eso seguimos proclamando nosotros también. Ramona, ¿algún comentario? No, profesor, solamente quería decir que amén a esas palabras y pedirle a Dios que nos ayude a cada uno de los que conformamos parte de Academia Cristo a perseverar y a pelear la buena batalla de la fe y vencer como mismo lo hizo Pablo. Amén, hermana querida, que el Señor le bendiga. Un gusto enorme conocerla. Hermanos y hermanas, el placer enorme al haberlos servido con estas 8 lecciones. Pedimos al Señor que continuemos estudiando su palabra. Y si el Señor nos concede estar en compañerismo doctrinal, en acuerdo doctrinal, sería la bendición más grande poder
creer lo que creemos, compartir la Santa Cena, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Creemos que somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos solo por la fe, somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús y somos salvos solamente por la palabra de Dios. Ramona. Profesor, me gustaría que conversáramos, si no puede ser hoy, pues más adelante, en esta misma semana, porque quiero que me oriente, porque pienso dentro de un mes aproximadamente partir a los Estados Unidos y me gustaría levantar una obra con mi familia allá para que me asesore. Excelente, excelente, Ramona. Yo voy a comunicarme con usted por interno, si está bien. Okay. Gracias. Bueno, la mejor parte de las lecciones viene ahorita. El proyecto final. Estaba hablando con el director académico y me dijo que es una semana, ¿verdad? Mañana tempranito les voy a enviar otra vez los documentos que le mandé, el de PDF y también de Google, el documento de Google, para que si cualquiera de los dos ustedes pueden usarlo para que terminen su tarea. Entonces la tarea va a ser para el 16 de abril, si está bien con ustedes, que me pueden entregar, sería excelente. Entonces anoten en sus agendas el 16 de abril, creo que es un sábado, antes del domingo de Pascua. Entonces vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que se inscribieron, que participaron, Señor, de estas lecciones y también que participaron con sus comentarios y todo, Señor, para tu honra y para tu gloria. Bendícenos, Señor, mientras seguimos estudiando, mientras tú sigues abriendo nuestros entendimientos para que nos regocijemos en los tesoros que tú tienes en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, como lo hiciste con el apóstol Pablo, para que valientemente proclamemos el evangelio de salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, postrado de rodillas, por este bendito privilegio que nos das. Bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Cuídales, protégeles y llénales siempre del Espíritu Santo. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, que tengan una bendecida noche. Ya saben, buscar los recursos allí en Academia Cristo. Hay muchos recursos para que ustedes compartan con sus seres queridos también. Bendecida noche para todos. ¿Alguna preguntita en relación con el proyecto final? Sí, yo, profesor, perdón, siempre dan 2 semanas. Y como, bueno, yo lo digo más que todo por el aspecto de salud que he tenido, como es en parte el azúcar, no tengo el problema en mi ojo derecho de la retinopatía y me prohíben más bien el uso o sea, no puedo leer demasiado y menos en computadora. Sí, bueno, ustedes saben, ¿verdad? La estrategia. El director me dijo que es una semana, pero también hay una flexibilidad, es hasta 2 semanas. Entonces, como ustedes se sientan más cómodos, pero sí es una sugerencia, ¿verdad? No es cómodo, no es comodidad, sino más que todo en el caso de mí en este momento es de salud. Entonces, sí, es entendible, sí, y no no es como va a ser el 16 y si no es el 16 ya, no está bien, pero es perfecto, no se preocupe, Natalie. Bendecida noche para todos, que el Señor les cuide, les acompañe siempre y gracias por el privilegio que me han dado de estudiar juntos la palabra de Dios. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas noches. Estamos en contacto. Cualquier preguntita.
Buenas noches. Buenas noches a todos. Carlos, Carlos, qué profesor gusto verlo Nixon. conectado. Richard Buenas también. noches, profe. Gracias, profesor Nixon. Buenas Yo noches. me proyectar el lunes. Ok. Excelente. Cuídense mucho, hermanos y hermanas. Chao, chao. Bendiciones, profe. Adiós. Profesor, bendiga. Igualmente. Buenas noches, Flor.